Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una clase muy interesante sobre la astrología y la medicina por parte de la terapeuta María de la Merced Bolaños Castro, bueno, licenciada en, en medicinas alternativas. Ella hace 15 años inició el estudio de la astrología con el ingeniero Raúl Gordillo Solís y después tomó todos los cursos de formación en biología de la red GFU que impartimos aquí en la zona. Eh, licenció como naturópata y aquí en una universidad de Jalapa, Veracruz, y después tomó un diplomado en homeopatía, anatomofisiología y acupuntura. Ha participado en varios simposios dando charlas sobre astrología médica, incluso cuando ella presentó su tesis para obtener la licenciatura, bueno, el título que dan en la carrera de naturopatía, lo quiso hacer sobre astrología médica y el director le dijo sí. Dice, bueno, pues voy a buscar un caso para presentarlo y el director dijo, no, pues mi caso. Y entonces hizo la carta del profesor y lo presentó y salió muy bien. Este, Salió excelente en su tesis profesional. Ella también es instructora certificada en estándar de competencia laboral, que es una norma, y, y es facilitadora de cursos de econobiología médica y en nutrición natural. Actualmente cursa la licenciatura de medicina general, o sea que va a ser médico, alópata, después de estudiar todo lo que sabe, y maneja flores de Bach, maneja alopatía, homeopatía, bueno, eh, pues sin más ni más, queda ante ustedes nuestra querida amiga profesora Mercedes Bolaños. Adelante, Michita. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y darles una pequeña aportación sobre el conocimiento que he ido adquiriendo con la experiencia, con el conocimiento de maestros y pues estudios y además pues hay que también leer algunos libros para poder documentarse y fortalecer algún argumento, ¿no? Sustentarlo. Así que en esta ocasión, pues me toca el tema de la relación de la astrología con la medicina. Voy a compartirles pantalla para que puedan ver las diapositivas. Bueno, pues vamos a ver los antecedentes de lo que es la astrología en la medicina. Para los astrólogos, muchos individuos se empaparon del conocimiento por medio de la observación, tomando autoridad sobre el resto de la tribu, eran los encargados de procurar la curación o interpretar el firmamento y sus fenómenos. A estos personajes se les llamó jefes espirituales, brujos de la tribu y posteriormente médicos o científicos. Pues resulta que en Mesopotamia se llegaron a encontrar referencias grabadas en estelas pétreas de unos 5000 años de antigüedad. Según cuenta el filósofo griego Sexto Empírico, que vivió en el siglo III después de Cristo, los antiguos astrólogos babilónicos eran capaces de predecir los acontecimientos más destacados que iban a marcar la vida de una persona, solo con observar la ubicación de las estrellas en el preciso momento de su nacimiento. A los caldeos se les deben las teorías astrológicas de diferencia entre los planetas y las estrellas fijas. Dividieron el firmamento en franjas e hicieron el intento de dividir el zodiaco en 12 partes, aunque los griegos lo llevaron a cabo. Ejercían la medicina, para lo cual utilizaban su saber astrológico, en cuyas teorías se otorgaban al sol cualidades terapéuticas. La ceremonia debía realizarse en determinada fecha, hora, lugar, etc., las cuales eran decididas por medio de los astros.
Para lograr la curación de un enfermo, se exponía su cuerpo a la acción de los rayos solares, al tiempo que se recitaba la siguiente invocación. Gracias a ti, Sa más poderoso. El enfermo pasará el cambio lunar que había causado esta crisis. Envíale los rayos saludables que atenúen su enfermedad y que, por tu orden, se disipe esta. Que los ataques desaparezcan, que la crisis sea para bien y que el enfermo viva. Samas es el sol, hijo de Nua, según la leyenda celeste mesopotámica. El binomio medicina-astrología aparece también en la tradición hindú. Sus libros religiosos hablan de fechas fijas para la realización de sacrificios cuya finalidad es muy diversa. Hoy en sus páginas se expone que la vida proviene del cielo, que está lleno de gérmenes vitales, los cuales difunden posteriormente en el aire atmosférico. De ahí la importancia que a los ejercicios respiratorios se otorgue tanto en la filosofía como en la medicina hindú. Esto se ve manifestado en la yoga. Los egipcios consideraban al dios Djoser o Imhotep como su creador. Para algunos fue el nombre que le dieron al primer médico del que se tiene referencia, el cual vivió durante el reinado del faraón Djoser de la tercera dinastía, 3000 años antes de Cristo. En muchos templos existían institutos llamados casas de vida, donde se enseñaba la astrología y la medicina. Desarrollaron una medicina astrológica porque sostenían que cada parte del cuerpo estaba protegida por un dios e invocaban al dios correspondiente a la parte enferma. Los hebreos, mientras fueron cautivos de los egipcios, aprendieron la astrología y medicina, logrando matizarlas con su monoteísmo y leyes mosaicas. Mezclando con su mística judía, se consolidó la Cábala, cuya culminación se da en la Edad Media cuando se escribe el Zohar o Libro del Esplendor. De Egipto pasa a territorio helénico mediante expediciones, transformándose poco a poco. En Grecia se fue identificando a astros con dioses. La astrología ya no era una ciencia reservada solo a los poderosos, sino que pasa a ser mundana, para luego convertirse en personal. La escuela estoica logra introducir un principio astrológico de causalidad en toda la ciencia. Este hecho se manifiesta en la medicina cuando a cada órgano humano y a cada una de sus funciones se les otorga a un planeta dominante o un signo zodiacal que los rige. Asclepio fue la principal figura de la medicina griega e instruyó a sus discípulos en el conocimiento de las leyes cosmológicas. Aquí observamos lo que es la vara de Asclepio y vemos que hay actualmente una confusión con lo que es la vara de Asclepio y el caduceo o vara de Hermes o de Mercurio. ¿Sí? Lo que es la vara de Asclepio es en sí eso, una vara donde está una serpiente. Esa es el símbolo original de lo que es la medicina. Según cuenta la leyenda, estando en casa de Glauco, quien se hallaba mortalmente herido, apareció en ese momento en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Otra serpiente que entró al aposento llevaba en su boca unas hierbas con las que revivió a la que estaba muerta, poniéndoselas en su boca. Fue así como Esculapio también salvó a su paciente de la muerte, lo que se ha interpretado como la muerte vencida por Esculapio. Se cuenta que Apolo se enamoró de Coronis, a la que se presentó en forma de cisne en el lago Boibes, dando lugar a la leyenda de Leda.
y arrebatado por su belleza la cortejó, y de esta unión Coronis quedó embarazada. Pero Coronis había sido prometida en matrimonio por su padre al primo de este, Isquis, y contemplaba su próxima boda llevando al hijo de Apolo en su vientre. Un cuervo, que en aquel entonces era un ave con plumas blancas, llevó la noticia de la próxima boda a Apolo, por lo que montó en cólera, le dio plumas negras al cuervo, quien las porta desde entonces como señal de duelo, y disparó luego sus flechas al novio de Coronis, mientras que Artemisa, la hermana de Apolo, mataba a la infeliz Coronis. Cuando Apolo vio que su amante moría, se llenó de compasión por el hijo no nacido, de modo que lo tomó del vientre de Coronis y lo llevó a la cueva del centauro Quirón en la tierra de Pelión, en Tesalia. Apolo confió la educación de Esculapio al centauro Quirón, quien lo instruyó en forma especialmente intensiva en el arte de curar, de modo que pronto pudo practicarlo él mismo, según la saga, mostrando gran facilidad para aprender. Cuando Esculapio se hizo joven, sus éxitos se extendieron por el mundo en dos ámbitos fundamentales: la guerra y la medicina. Se cuenta que Esculapio participó en la guerra de Troya con sus dos hijos, Macaón y Podalirio, y algunas otras versiones acompañó a Jasón en la expedición de los argonautas. En el ámbito de la medicina, llegó a ser tan hábil en el arte de curar que además de sanar enfermos, devolvía la vida a los muertos. La familia de Esculapio fue vinculada a diferentes actividades relacionadas con el cuidado de la salud y con prácticas médicas. Su esposa, Epione, calmaba el dolor. Sus hijas fueron Higia y Panacea. La primera fue conocida como la deidad de la salud y la profilaxis, y Panacea, la del tratamiento. Sus hijos Macaón y Podalirio fueron dioses protectores de los cirujanos, mientras que Telésforo, quien le acompañaba siempre, significaba la convalecencia. La muerte de Esculapio es tan trágica como su nacimiento, siendo marcada por la influencia del mito y la participación de los dioses del Olimpo. Plutón le acusó de haber disminuido el número de almas que bajaban a los infiernos. Zeus, en venganza, lo mató con sus rayos. Después de su muerte, Esculapio fue venerado como dios, originándose en su honor los asclepios o santuarios médicos donde el pueblo griego acudía en busca de la salud perdida. Platón fue uno de los grandes filósofos que estuvo de acuerdo con la medicina astrológica de los sacerdotes. Las teorías médicas de los griegos impregnaron a árabes y romanos y fueron estudiadas en las universidades europeas hasta después del Renacimiento. A lo largo de la historia de Roma, no todo fue facilidades para la astrología. Cicerón la rechazó y en el año de 139 a.C., el pretor Cornelio Escipión Hispalo publicó un edicto en el que se prohibía terminantemente la presencia de los astrólogos. La astrología adquirió carta de naturaleza, siendo aceptada en épocas del Imperio. Se escribieron varios tratados como el Astronomicon, en el que se encuentran relacionadas la astrología y la medicina. A cada signo se le hace corresponder una parte del cuerpo, mencionándose por vez primera el concepto hombre zodiacal. Cuando un romano enfermaba, se hacía visitar por un médico que le prescribía unas pócimas como remedio y le avisaba de que las mismas debían ser tomadas en las horas recomendadas por el Petosiris. Este es el tratado que tomaba el nombre del autor astrólogo egipcio que hablaba sobre la relación entre la salud y los astros. El órgano o estra de Petosiris tenía como finalidad la prevención
de ciertas enfermedades por medio del uso de ciertas combinaciones numéricas. Con el advenimiento del cristianismo, la astrología fue perseguida. Se encarceló y ejecutó a los astrólogos. Muchos tratados y escritos se perdieron y otros más destruidos. El Papa Sixto V prohíbe la astrología en las universidades. La astrología llega a los árabes a causa de su nomadismo, recibiéndola de mano de los judíos y la introducen en su ciencia. El firmamento y la alquimia forman una pareja inseparable. Rasés fue un persa que vivió en el siglo IX y escribió 200 obras en las que destaca la enciclopedia médica El Totum Continens. Avicena, también persa, estudió astrología, medicina, alquimia, filosofía y política y escribió el Canon de la Medicina. Hipócrates ignoraba la existencia de la astrología médica, que fue impulsada por el babilonio Beroso, casi después de su muerte. Beroso se había establecido en Kos y tuvo acceso a los escritos hipocráticos e interpretó una relación estrecha entre los 4 humores y la posición de la luna en el zodíaco. Este concepto se generalizó en la época alejandrina, prevaleció en la Edad Media y con distinto énfasis en los tiempos modernos. La astrología fue aceptada por figuras como Kepler y hay quien supone que afectó también a Newton, que escribió extensamente sobre alquimia, pero no se conocen escritos astrológicos suyos. La denominación astrología médica o astromedicina se utiliza para designar aquella aplicación astrológica designada a las artes de curar. También se puede utilizar la denominación de astrología cosmobiológica. La cosmobiología de la antigüedad consideraba al ser humano constituido por los mismos elementos del universo y regidos por las mismas leyes cósmicas que mantienen el equilibrio de la totalidad. En este contexto, la salud era considerada como resultado de llevar una vida acorde a esas leyes, mientras que la enfermedad era atendida como la consecuencia de la ignorancia o inobservancia de esta. De esta manera se desarrollaron las grandes medicinas de Oriente, como la medicina tradicional china y la medicina tradicional hindú o ayurvédica. Ambas se basan en el ser humano como microcosmos y el universo concebido como un macrocosmos. La medicina china se basa en la idea de que el universo en su totalidad está constituido por 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal, los cuales son la esencia de todas las cosas, rigiendo cada uno de ellos determinados órganos, tejidos y emociones, así como también minerales, vegetales y todos los fenómenos de la naturaleza. El desequilibrio de uno de esos elementos afecta a los demás y genera un estado alterado de la energía vital, dando lugar a la enfermedad. La restitución se realiza por medio de los recursos que la misma naturaleza ofrece, devolviendo la armonía al organismo en su totalidad. De manera parecida se desarrolla la medicina hindú, conocida por Hipócrates, el padre de la medicina, quien la traslada a Grecia, donde desarrolla su doctrina de los 4 humores. Sostuvo la idea de que el ser humano está constituido por los mismos elementos que la naturaleza: fuego, agua, aire, tierra, los cuales se manifiestan en el humano por medio de un fluido o humor: bilis, linfa, sangre y nervio. Cuando estos están contaminados, se presenta la enfermedad. Desarrolló también la terapéutica basada en la ley de los semejantes, que precede a la homeopatía de Hahnemann.
Otro personaje también relacionado con la astrología médica es Paracelso. Fue el más importante médico del Renacimiento, quien rescató los valores de la medicina alquímica y de la astrología médica, elevándola a la categoría de conocimiento académico. Rudolf Steiner fue el creador de la astromedicina o antroposófica, basada en la idea de que el ser humano se encuentra integrado al cosmos, con el cual mantiene correspondencias especialmente a nivel de los planetas del sistema solar, de manera de que cada uno de esos representa a un conjunto de órganos y funciones respectivas. Por ejemplo, corriente del Sol representa el corazón, el sistema arterial, la columna y ante todo la energía vital. Se vincula a sí mismo con el ritmo de las funciones centrales que mantienen la vida de un individuo. La corriente lunar representa la reproducción, la defensividad y nutrición. La corriente mercuriana, la interconexión, la transmisión y la circulación. Su obra es una joya de la astrología médica y la base de una medicina centrada en la persona. Otro médico innovador fue el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien realizó importantes investigaciones astrológicas y llegó al descubrimiento del principio de sincronicidad que rige la vida psíquica del inconsciente y explica los fenómenos paranormales. Este principio establece la relación sincrónica que existe entre los ciclos micro y macrocosmos. Edward Bach, creador de la terapia floral, aplicaba sus conocimientos astrológicos en el diagnóstico de sus pacientes. Afirmaba que la carta natal permite comprender el mundo emocional del paciente, especialmente analizando la ubicación de la luna por signo, casa y aspectos. En nuestros días, pues la astrología médica se utiliza en especialidades como la psiquiatría, la neuropsicoinmunología, la oncología, la cronobiología, la neonatología, en reproducción y fertilidad y en las cirugías. A través de la carta natal, el profesional puede establecer ante todo una evaluación diagnóstica que le permitirá entender cuál es el terreno predisponente que posee el paciente y cuáles son sus tendencias energéticas potencialmente desequilibradas. La astrología médica permite establecer ante todo una evaluación diagnóstica desde el punto de vista energético, determinando qué tipo de desequilibrios posee desde el momento del nacimiento. Una terapéutica adecuada por medio de una limpieza de órganos o desintoxicación pueden ayudar en un 80% a recuperar la salud. Se puede utilizar, por ejemplo, las 12 sales de Schussler, que están relacionadas también con los 12 signos, la terapia floral, hay una terapia de Bach que está relacionada también con la astrología, con los 12 signos, la herbolaria, la acupuntura, la terapia ayurvédica, todas ellas son terapias que están relacionadas con los 4 elementos. La orientación nutricional y de vitamínica es muy importante. Son recomendables todas estas terapias, utilizarlas complementando lo que es la astromedicina. En algunas ocasiones, una constelación familiar o la biodescodificación o una terapia kinesiológica pueden ser de gran apoyo para recuperar la salud. Y esto lo podemos observar si se requiere viendo la carta natal. Además de tomar en cuenta otros requisitos que vamos a ver más adelante. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La medicina, la palabra medicina o el concepto medicina son prácticas y procedimientos que se usan para prevenir, tratar
o aliviar los síntomas de enfermedades o afecciones. Es en donde entra ese vínculo con la astrología. La astrología va a ayudar a que se pueda prevenir o que pueda tratar o aliviar síntomas de afecciones o enfermedades. La medicina existe porque se presenta un desequilibrio en la fuerza vital o la falta de salud, lo que conocemos como enfermedad, la cual etimológicamente significa falta de firmeza o debilidad. Por eso es que en naturopatía relacionamos lo que es la falta de firmeza emocional. Muchas de las ocasiones las enfermedades vienen de origen emocional, debido a emociones que han sido muy frecuentes, pueden llegar a dañar un, un órgano o un tejido. Por lo que para la astrología el bienestar físico depende de dos luminarias, lo que es el sol y la luna, lo que es el ascendente y las casas 6 y 8, y hasta cierto grado depende de las casas 4 y 12. Todas las configuraciones en que entran cualquiera de estas casas pueden afectar la salud. Esto es muy importante y se toma prioritario para analizar una carta natal. La antigua doctrina nos habla del Heilet, o sea, cuerpo material, que puede ser el sol, puede ser la luna, el ascendente o la fortuna. Y ese Heilet es el que decide por su fuerza o debilidad lo que es la longitud de la vida. La astrología médica como apoyo para prevenir, tratar o apoyar a recuperar la salud no es tan simple. Para ello requerimos realizar una astrodiagnosis en la primera cita con el propósito de identificar las deficiencias y fortalezas de los órganos. Primero es iniciar el vínculo con el paciente. Hay que verle a los ojos, ponerle atención a su lenguaje corporal, cómo se sienta, cómo camina, observar qué palabras dice. Muchas de las ocasiones llega el paciente y dice, ay, doctora, es que vengo por mi diabetes. En ese momento ya es un foco de atención en la palabra mi. ¿Por qué? Por el que se la está agenciando. Ya dice, es mía esa diabetes. Pues no, hay que cancelar esa palabra. El punto 2 es realizar una historia clínica que contenga datos personales, que incluya lo que es la fecha, la hora y lugar de nacimiento. Requiero saber los antecedentes familiares patológicos, saber cuáles son las deficiencias que puede heredar esa persona. Se requiere saber también los antecedentes personales patológicos, esto es, qué sucedió desde que era niña, qué enfermedades padeció. Hay que conocer, que es muy importante también, cuáles son sus síntomas mentales, por ejemplo, saber cómo se está sintiendo, cómo es su carácter, cómo estaba antes de sentirse enfermo, cómo se está comportando durante su proceso de enfermedad. Conocer sus síntomas físicos, síntomas peculiares. Muchas de las ocasiones los médicos ortodoxos lo que nos dicen es que pues van a necesitar saber cuáles son los síntomas, pero así a simple vista dicen, bueno, yo veo que usted trae esto y esto y esto. Pero cuando le preguntamos al paciente, disculpe, ¿me puede decir cómo es su síntoma? ¿Me puede explicar cuál es la sensación que tiene? ¿Con qué lo puede comparar en su dolor? Alguien dice, es que siento como punzadas, otros dicen, siento como un martillazo, otros dicen, siento como piquetes.
Entonces, todos esos son síntomas muy peculiares que es importante conocerlos. Conocer el síntoma histórico, es conocer cómo es su relación con su familia, con las personas con las que convive, en su trabajo, en sus vecinos. Muchas de las ocasiones hay que saber si hasta el tipo de jabón que están usando, porque tan solo con el cambiar la marca de jabón, la persona puede recuperar su salud. Es muy importante identificar qué le preocupa de su salud, si esa afección o esa enfermedad es aguda o es grave. En mi caso, yo requiero análisis clínicos. Utilizo lo que es la iridología para poder ver qué deficiencias, qué fortalezas tiene en sus órganos. Recuerden que el cuerpo habla. Como dice, el cuerpo habla lo que la boca calla. Así que prefiero preguntarle al cuerpo qué deficiencias y qué fortalezas tiene. Así que complemento lo que son los análisis clínicos con la iridología y con la carta natal para poder realizar una diagnóstico y así lograr darle un tratamiento adecuado al paciente mm, para que se sienta bien y pues empiece a tener esta confianza. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar acupuntura, homeopatía, herbolaria, las flores de Bach, la psicoterapia, todos ellos enfocados a lo que es la astrología. Ya lo que es en la siguiente cita, bueno, pues entonces ahí digo, ahí sí ya voy a hacer su carta natal. Le, empiezo a observar la carta natal y realizo diferentes preguntas en las que las realizo de manera muy sutil para buscar que el paciente se explaye, se abra y evite que conteste sí, no. Entonces hay que enfocar la pregunta para que se vea obligado a dar una narración. Cuando el paciente no es abierto o se percibe que no está diciendo todo o que tiene una enfermedad grave y no le han encontrado las causas y todos los tratamientos han fallado, o los métodos, también lo puedo usar como un método de prevención, en estos casos es cuando se saca la carta natal. Se realiza un análisis psicoastrológico, un análisis de parte de las partes del cuerpo y las patologías en los signos, de acuerdo a determinadas casas y partes del cuerpo y patologías de los planetas. Todos estos son herramientas que debo tomar para realizar un diagnóstico. La astrología médica no es un método de curación o sanación, es un referente para ayudar al paciente a hacerse consciente y recuperar su salud. Cuando les cae el 20 o los 20 es cuando llega la sanación. Uno va encauzando a la persona, no es decirles, vas a hacer esto, 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 esto. Es ayudarles a que por sí solo se den cuenta en qué está fallando para que por sí mismos tomen conciencia y puedan lograr esa autosanación. Con mis consultantes no siempre es necesario su carta natal, solo en casos donde se requiere determinar el origen del inconveniente de salud que presenta. La mayoría de las veces es porque el paciente no quiere externar todo lo que se le cuestiona, ya sea pues por temor a ser juzgado. La carta natal es de mucho apoyo en estos casos, ya que en esta no solo se ven cuestiones orgánicas, sino también psicológicas y experiencias vividas que pudieran haber afectado su estado de salud. Es como una radiografía del paciente. Y en mi caso, procuro ser muy cuidadosa y sensible
a tener mucho tacto para evitar que los cuestionamientos vayan acompañados de juicios de mi parte, ya que esto anularía la confianza. Es decir, por algo que veo en la carta, evito expresarla directamente como una verdad absoluta. La mayoría de las veces el consultante no se entera de que se apoyó en su carta natal y lo más recomendable es que así sea. ¿Por qué? Porque algunas veces lo que uno interpreta pues no aplica. Si no se sabe la hora con precisión, solo se determinará la influencia de los planetas lentos. Por eso es conveniente conocer los antecedentes patológicos personales, es decir, qué padecimientos presentó desde su niñez, para tomar en cuenta los aspectos de los planetas rápidos con los lentos. En algunos casos, que no se conoce la hora exacta de nacimiento, he llegado a usar el péndulo. Me han llegado personas en las que quieren, primero es quitar que se les quite el dolor que llevan en ese momento y no que les esté preguntando su hora de nacimiento con el péndulo. En la primera consulta es de quitar el dolor y lo que le aqueje en ese momento. Así que ya tiene confianza para que en la segunda o la tercera consulta me dé sus datos completos. Lo mejor es utilizarla como un método de prevención. Eso sí, evito utilizarla para diagnosticar enfermedades, solo los desequilibrios energéticos o predisposiciones. Eh, a continuación es todo el resumen de lo que cada uno de las patologías y partes del cuerpo relacionadas con los signos. Y les puse también en las diapositivas que les vamos a compartir para que las lean con toda calma lo que son los planetas, cuáles son su relación con partes del cuerpo y patologías. Bien, pues hasta aquí llego a la parte de los artículos y libros de apoyo que los que estuve buscando información. Se los comparto para que los lean con más detenimiento y van a encontrar una serie de mitologías, una serie de informaciones científicas que están sustentando ya lo que es la astromedicina. Si tienen alguna duda que haya quedado, porque ya el tiempo es corto, pueden enviarme mensaje a este número para que con mayor calma les pueda dar una explicación. Este tema da para mucho más, nada más fue una presentación relacionada con astrología y medicina. Me gustaría en otra ocasión ponerles el ejemplo de un caso en el cual cómo voy llevando un procedimiento para lograr un diagnóstico, ¿sí? Porque es todo un procedimiento que hay que llevar. Bueno, pues me la pasé, me la pasé hablando, pero ahora me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Puedes quitar la presentación, Meche? Claro que sí. Va. Bueno, pues normalmente usamos una hora de exposición y media hora de preguntas. Llevamos Bueno, 48 minutos, va. pues si quieres agregar algo más. Sí, mire, en mi caso he utilizado la astrología para casos en los que las personas no se abren, no tienen suficiente confianza. Hay muchas situaciones que las personas viven, como por ejemplo una violación, con cosas muy íntimas que no a cualquiera le van a decir, pero que puede ser ese síntoma histórico, ese origen de sus padecimientos. Entonces, en este caso, he utilizado la astrología para
para ver qué cosa sucedió, qué pudo haber sido el detonante de una enfermedad. Eh, sí me ha servido, me ha funcionado y llega el momento en el que le digo al consultante, ¿sabes qué? Eh, esto ya no tengo injerencia o no me compete o no tengo la habilidad para ayudarte en este proceso. Te sugiero que vayas con un especialista, con una persona que va a poder encauzar esta situación. Pero al menos ya encontré cuál fue el origen de su padecimiento. ¿Sí? En otros casos, bueno, pues eh, son personas que tienen mucho tiempo con infartos al corazón y dicen, bueno, pues es que no sé qué es lo que yo tengo, entonces empiezo a analizar todo su historial clínico, sus análisis clínicos, los tratamientos que ha llevado y llego a la conclusión de que el punto es la alimentación. Entonces ahí es donde me enfoco. Eh, sí he hecho las cartas natales y he observado que son personas que pues tienen las luminarias, eh, ¿cómo se llama? En aspectos inarmónicos. Entonces, eso me sirve para saber las debilidades que tiene, las debilidades orgánicas, y así poder ayudarle a realizar toda una lista de alimentos que les puede servir para fortalecer esas deficiencias. Eh, en la tesis que le presenté en la escuela, de las que les hablaba Fernando, el profesor Fernando, se le hizo todo un análisis al maestro en el cual eran progresiones, fueron eh, saber el suceso, en este caso fue un infarto, el día que tuvo el infarto, la hora, se sacó la carta natal y allí se ve manifestado eh, este, cómo las influencias de los astros estaban dirigidas hacia ese infarto. Entonces, es muy bonito, es muy gratificante conocer que la astrología no tan solo es para de trabajo emocional o para decir, oye, ¿cómo me va a ir para el siguiente año? ¿No? No, esto en este caso se utiliza para prevenir, porque también se previno al profesor de un posible infarto debido a una cuadratura que iba a tener con determinados planetas, así que en determinadas posiciones. Así que se buscó darle alimentos que le fueran funcionales, se disminuyó lo que fue el exceso de sal que estaba consumiendo en su alimentación, se redujo lo que fuera las harinas, la glucosa, las grasas, y se le dio una asesoría de cómo debía combinar sus alimentos. Así que de esa manera, en mi persona, me ha servido la astrología. Eh, en ocasiones me apoyo de mi esposo porque es que tiene un poco más de conocimiento en cuanto a astrología en sí, y nos combinamos, él y yo, con lo que es yo la medicina y él la astrología, un poco más, tiene un poco más de conocimiento, entonces nos complementamos, así como la astrología médica, así Meche y Raúl. Entonces, pues
hemos logrado hacer ese binomio que ha dado resultados. El propósito de que ustedes conozcan esta relación de la astrología con la medicina, en mi caso, mi objetivo es de que tomen conciencia que una carta natal también nos puede ayudar a prevenir una enfermedad, a prevenir una deficiencia o hacerla mayúscula, ¿sí? Una deficiencia. Entonces, si observamos, ok, hay una deficiencia en riñones, por decir así, y lo observo en el iris también, bueno, entonces te sugiero que consumas más agua, que depures tu riñón, que hagas decretos relacionados con fortalecer ese órgano, hablar con tu órgano, con tu cuerpo, con tus células, aterrizar tierra, ya sea caminando en la arena o caminando en el pasto. Son pequeñas cosas que podemos hacer, pero que van a estar relacionadas con la astrología. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la parte de nuestro aire, nuestro fuego, nuestra tierra, nuestra agua, así como la trabajamos en alguna actividad que realicemos por parte de la red o de las disciplinas básicas que que ahí se enseñan o se aprenden, también se puede complementar de esta manera, ¿no? Con lo que es con la medicina. Díganme. Muy, muy interesante, Meche, muchas gracias. Eh, Me quedo maravillado con ver todo esto. Adelante, Francisco. Sí, muchas gracias. Si alguien desea hacer una pregunta a la profesora, por favor, abra su micrófono, prenda su cámara y adelante. Yo, Adelante, soy. yo tengo un amigo del signo de Virgo, yo no le sé la fecha de nacimiento, que él está sufriendo de un cáncer linfático ya hace 3 años. ¿De qué manera lo puedo ayudar a través de la astrología? Es importante que tú sepas cómo empezó, o sea, que te diga todos sus antecedentes, porque en muchas de las ocasiones no tan solo se ve lo que son los síntomas físicos, sino también los síntomas emocionales. Entonces, tú realizas un cuestionario en cierta forma dirigido a lo que tú quieres saber, y entonces, cuando tienes ya tu carta natal, vas a poder interpretar o relacionar esas, esas respuestas que te dio con la carta natal. Ahora, ahí mismo, viendo esa interpretación, ese contacto, es como si te contactaras con la carta, como si hubiese una química entre la carta de tu amigo contigo, y es como si te hablara esa carta y te dijera, esto es la parte medular, la parte de donde nació ese problema, y entonces vas a poderle enfocar y decirle, mira, está relacionado con, por decir así, eh, si fue con, bueno, ahí me voy a meter en unas cuestiones que se llaman lealtades, con las lealtades familiares. Desde ese momento ya empieza a trabajarse una sanación. Si está relacionado con el papá o está relacionado con la mamá, el sistema de creencias que tuvo, desde ese momento ya empieza a haber una sanación. Ahora, es muy complementario lo que es la medicina. En estos casos, ya la medicina alópata es la que entra ya en, en apoyo, en ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay tejidos y células que están dañadas.
Entonces, tú en esa parte vas a poder apoyar para encontrar las causas emocionales, las causas generacionales, transgeneracionales, ¿sí? Que de esa manera tú lo puedes apoyar. Ya lo que es, lo que es los tratamientos, pues entonces tendrá que apoyarse en otras cosas. No sé si fue la respuesta adecuada, pero es lo que me percibí. Gracias, muy amable. Sí fue. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Adelante, Armando. Sí, yo quiero, no es pregunta, quiero hacer un aporte, si se puede. Claro que sí, con mucho gusto. Recibida. Me gusta cuando has comentado que eres muy cuidadosa con el diagnóstico médico. Y hay un libro, muy buen libro, que trata sobre astrología médica. Es de los pocos libros que además son valiosos. Se llama The Astrological Judgment and Practice of Physics, de Richard Saunders. Y este es un gran apoyo para el diagnóstico médico astrológico. Esto lo escribió un médico que es astrólogo también. Entonces, tiene para mí doble valor. Y para en la carrera que tú tienes y la actividad que desarrollas, estoy seguro de que te va a ser de gran utilidad. Entonces, Sí, 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 muchas gracias. Acepto, es Richard Sausnes. ya Saunders, si quieres, Ya. después te doy más detalles. Incluso yo tengo un archivo electrónico que no es nada fácil de conseguir, pero con todo gusto te lo ofrezco. Gracias. Muchas gracias, Armando. ¿Alguien más que desea participar? Sí, yo. Me anoto con Armando. Sí, yo Con también, gusto. Armando, ya somos tres. Adelante, Lourdes. Ah, Mucho yo gusto. soy terapeuta y pues trabajo con imanes, con plantas medicinales y todo lo natural que encuentro. De hecho, yo procuro, de hecho, nunca tomo medicina alópata, solo en caso de necesidad como una cirugía o algo así. Y en los simposios que he estado, en los 3 últimos simposios, me he metido a astrología médica. Me interesa mucho. Mi meta es algún día yo poder diagnosticar con la astrología, porque me parece maravilloso. La maestra, voy a hacer una pregunta, porque la maestra nos dijo las casas de salud son 6, 8 y 12. Pero aquí la maestra agregó la 4. Si nos podía explicar un poquito de eso. Claro que sí. ¿Por qué la casa 4? Es la de la familia, es el sistema de creencias. Es importante saber cuál es el sistema de creencias. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Cuando un niño anda caminando descalzo y le dice a su mamá, niña, ponte los zapatos porque te vas a enfermar. Y Oh, sí. entonces, ok. Y en otros, haz de cuenta que eso sucede por Perote, así, por donde hace mucho frío. Y haz de cuenta otra mamá que vive allá por Villahermosa, por Coatzacoalcos, que hacen un calorón tremendo y el niño anda corriendo para allá y para acá, aunque esté el piso frío, y la mamá no le dice, ponte los zapatos porque te vas a enfermar. Entonces, ahí está el sistema de creencia. Puede ser un niño que haya nacido a la misma hora, en el mismo lugar, pero se fueron a vivir en diferentes partes. Pon tú que sean, haz de cuenta que gemelos astrológicos. Pero su sistema de creencias va a ser muy diferente. Entonces, por eso la casa 4 es importante conocerla y tomar en cuenta. Oh, ok. Sí, es maravilloso. Me encantó su presentación.
con la maestra, haga de cuenta, bueno, hagan de cuenta el primer año parecía que está en preschool, el segundo como que ya estaba en tercero de primaria y este año fue fantástico porque creo que ya voy en sexto, pero esta presentación me encantó porque fue como la historia, el preámbulo de todo lo que no, no sabía, pero muchísimas gracias, muchísima información. Además, la maestra, algo muy importante, nos pone los ciclos bajos de cada casa. Es algo básico y bien importante de encontrarlo para prevenir exageradamente todo. Sí, sí, así es. Por eso les comentaba que es un conjunto es un procedimiento. En mi caso, yo ya realicé un procedimiento que me costó un poco de trabajo lograrlo, porque lo hice de manera empírica, pero a base de ir juntando conocimiento de diferentes profesores, logré hacer esa compañía de mi esposo, logramos hacer un procedimiento para que podemos enfocar mejor y realizar un diagnóstico acertado, Sí. con el propósito de que conocieran los antecedentes. Es para que quienes ya saben de terapias identifiquen cómo es que esas terapias tienen un origen astrológico, cómo está relacionado el microcosmos con el macrocosmos. Ese es era el propósito. Sí, muchísimas gracias. No estoy comparando, al contrario, estoy agradeciendo porque todo lo que nos dan siempre es crecimiento, es increíble. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. bendiciones. Bendiciones también para ti. Muy bien, ¿alguien más que desea? Adelante, Armando. No. Otra sugerencia más, Mercedes. Sí, Te sugiero estudiar astrología horaria, porque es una técnica que permite encontrar respuestas a todo tipo de preguntas. Esto no se lo recomendaría en general a todos, pero sí en particular a ti, porque estás ejerciendo la medicina. Y es que dentro de las preguntas que se reciben en astrología horaria, una parte es respecto a cuestiones médicas. Normalmente yo los mando con el médico, porque no es conveniente invadir terrenos que no que salgan de lo astrológico, pero se puede. Desde luego que sí, aunque cuando los mando con el médico, en la carta yo puedo apreciar información que es de utilidad, pero me reservo mucho. En tu caso, sería bueno que lo practicaras, porque adicional a lo que tú sabes, a lo que ya practicas, podrías ayudarte de esta herramienta que en el momento en que el paciente pregunta, se levanta la carta y la carta nos da información. sí, sí, de hecho sí me gustaría y es uno de los propósitos el aprender, sobre todo que en un simposio lo escuché a usted dar una charla sobre la astrología horaria y nos impactó mucho esa parte de la astrología. Muchas gracias, es aceptada esa sugerencia. Gracias. Bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más que se quiera comunicar? Pues al parecer yo creo que ya son todos. Pues bueno, yo te quiero felicitar, Mercedes, muy bonita plática, muy distinta a otras pláticas de astrología médica que he escuchado. Qué bueno que ya eres miembro del colegio y aquí estaremos siempre con las puertas abiertas para cuando quieras seguir participando y dando más tips de cómo manejar la salud. Adelante, Fernando. Sí, pues si se hace el simposio en Jalapa, pues vamos a invitar a Meche que nos dé un curso de astrología médica. Ya en un curso de 12 horas, por ejemplo, pues puede abarcar mucho, 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 ¿no? Y viendo las cartas de cada quien,
Recuerdo que un día tuvimos astrología médica en Cuautla y entonces el profesor que lo había invitado a Armando, y entonces dijo, bueno, alguien tiene su carta, alguien tiene, y pues yo traía mi carta, entonces la presenté y le estuvieron analizando y ahí me decía, y bueno, ¿y cuál es tu problema de salud? Pues ya le dije el problema que yo traía en ese momento y ya me estuvo analizando mi carta y me estuvo diciendo que todo lo que yo tenía. También una vez consulté a Meche por cuestiones de salud y y ya pues a través de mi carta vio todo lo que tenía y ya me dio una receta. El primer punto era que tenía que bajar 5 kilos de peso para empezar y en una semana me los hizo bajar. Y también Meche pues da consultas en línea, me parece, así es que si quien la quiera consultar, pues puede consultar, si es que tiene tiempo, porque tiene muchas actividades, ¿no? Me encantó la clase, muchas gracias, Meche. Y pues nos quedamos picados porque esto fue una introducción, fue una historia de la astrología médica que estuvo muy bonita. Eh, Ahí me admiraba, siempre, bueno, siempre me ha gustado mucho la relación de Esculapio. Me parece que es Esclepio para los griegos y Esculapio para los romanos o al revés. Y y cómo lograba resucitar a los muertos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí hay mucha enseñanza, el resucitar a los muertos. Es que algunos estamos muertos en vida y con un buen médico resucitamos, ¿ven? Tiene que ver con la alquimia y pero pues Plutón o Hades, que es el mismo, pues le reclamó, dijo a Zeus, oye, este cuate me está quitando la chamba. Y entonces Zeus pues lo fulminó con su rayo. Y, y Apolo pues se enojó, pero como no se iba a vengar de Zeus, mató a los cíclopes. Uy, bueno, qué relajo, ¿no? Pura matazón ahí. Pero es muy interesante eso. Y Quirón, el gran centauro, lo educó a Esculapio y le enseñó la medicina, pero fue muy bueno Esculapio que llegó a resucitar muertos, imagínense nada más. ¿M? Y entonces, pues es muy interesante y pues estudiar medicina, astrología médica, pues no son 12 horas, será el nivel básico o prebásico, ¿verdad? Y tiene que ser pues todo un diplomado, toda una certificación en astrología médica porque es tan extenso como la propia medicina. Bueno, pues, Yo tengo una pregunta para Francisco. y adelante. Fernando, también me llamó mucho la atención lo de Esculapio. Ah, en este caso es de la mitología, pero ¿tiene que ver con alguien real? La mitología son cuentos, son Sí, mitos, sí, pero esos correcto. mitos nos hablan de todas nuestras características. Acuérdense que los signos, los personajes, los planetas son arquetipos de comportamiento y nosotros nos volvemos en un arquetipo o en otro. Y por eso fue escrita la mitología, para guardar el conocimiento, para evitar, para que fuera destruida. Entonces, a través de los cuentos, de las canciones, se guardó el conocimiento. Los cuentos de Hans y Gretel, perdón, ¿cómo se llama? El que lo escribe, se me olvida. Y ahorita me acuerdo. Y los cuentos Christian Andersen. Christian Andersen. de Andersen, gracias, los cuentos de las mil y una noches, todos esos traen enseñanza y también como el juego del, del trompo, la rayuela, que son de los aztecas, pues traen enseñanza, traen conocimientos. La rayuela, pues se pone el sol y se pone la luna. En el trompo también se pone el sol y se pone la luna. El yoyo, pues gira como la tierra y da su vuelta de rotación también. Y bueno, entonces todos esos cuentos tienen y juegos tienen enseñanza. Pues a través de esos está oculto conocimiento. Los cuentos chinos, decía Luisa de la Ferrier, la esposa del maestro de la Ferrier, que cuando iban a consultar al monje tibetano Sun Wukong,
Y si le hacemos alguna pregunta y nos contesta y nos platica un cuento, pero ya cuando llegamos a nuestra casa nos damos cuenta que en el cuento está el conocimiento. Entonces los cuentos chinos son famosos porque traen mucha enseñanza. Entonces por eso es la mitología. No existió Esculapio, no existió Zeus, no existió Apolo, pero son arquetipos que de alguna manera nosotros vamos identificándonos con uno con otro. La Mafalda está lleno de cuentos arquetípicos, todos los personajes son arquetípicos, también en la Guerra de las Galaxias, también son arquetipos, ¿no? Bueno, O sea, gracias. como en el tiempo o sea, ya físicamente se podría considerar a Jesús como Esculapio, ¿no? Me imagino. No Porque es un no arquetipo, hablemos dice. de Jesús porque entonces nos metemos en líos. Cada quien, toda la Biblia, pues también hay parábolas que dan enseñanza. Cada parábola da enseñanza, pero es otro tema. No me gustaría meterme ahí. Gracias. Bueno, Gracias, Meche. gracias. Con gusto. Tu micrófono. Gracias. Sí, con esto ya terminamos la sesión del día de hoy. Agradecerles a todos. Si gustan despedir la transmisión, Fernando, Armando, y no sé si Zulay quiere participar al final. Adelante. Armando quiere tomar la palabra. Adelante, Armando. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Fernando, pero yo agregaría algo más. Los planetas y los dioses sí existen. Han existido siempre, existen en la actualidad y van a existir más adelante. Son simbologías que, si bien son míticas, reflejan la realidad que se vive en todos los tiempos y en todos los lugares de la humanidad. Así que yo los llevo a concebir también como personas y como dioses, no solo de los antiguos, no solo de otras culturas, sino de los actuales momentos. Mercedes, pues muy interesante tu exposición. Está bien documentada históricamente y bueno, nos deja la inquietud de que es importantísimo estudiar astrología médica, no solo para nosotros, sino para la gente de nuestro entorno. Muchas felicidades y muchas gracias. Con mucho Gracias. gusto. Zulay. Muchísimas gracias, Mercedes. Fue una exposición realmente enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, vamos a soñar y esperar volver a oírte. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias, Zulay. Fernando. Y pues muchas gracias, Mechita, y gracias a todos. Y les platico que el simposio de Durango estuvo muy bueno. Éramos como 60 personas allá, más las que estaban en línea, estuvo de maravilla, los cursos muy buenos, los talleres, la convivencia y todo lo que nos compartieron los hermanos de Durango, que son excelentes anfitriones. Pues los profesores que fuimos, nos quedamos, yo al menos quedé muy contento, muy satisfecho, muy a gusto. El hospedaje que nos brindaron, la atención, todo estuvo de maravilla. Y bueno, pues, está por definirse el próximo simposio. Ahorita hay dos propuestas. Jalapa, que ya estaba desde el año pasado, y surgió ahora nueva en Cuautla, y no sabemos si hay alguien más que quiera, alguna ciudad que pueda proponerse. Ya se lanzó la convocatoria, en un mes se resuelve, se espera un mes para recibir las propuestas, y en un mes decidimos dónde, en el colegio decidimos dónde se hace el simposio del próximo año. No se lo pierdan, traten de ir, y y si no pueden ir, pues al menos conectarse en línea. Bueno, gracias a todos, y por mi parte es todo, Francisco. Pues muchas gracias a todos, Mercedes. Nuevamente te agradezco y te felicito por tu tiempo y por tu exposición. Hasta luego, que pasen buenas tardes, buenas noches, luego, Pax. Un Pax. abrazo para todos. Pax. Chao. Un abrazo.